Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y nos aquí un día más para practicar la lección divina, lectura orante de la palabra. Si es primera vez que estás por aquí por el canal, te doy la bienvenida y te invito a que se te interesa este camino de oración a través de la palabra, te quedes hasta el final del video en donde te estaré invitando o te estaré, mejor dicho, regalando un enlace para que puedas realizar el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Entonces, no te pierdas este obsequio, quédate hasta el final del video y disfruta de lo que hoy vamos a compartir aquí. Y a todos mis seguidores, a los que diariamente están conmigo de lunes a sábado realizando la lección divina, les doy también la bienvenida. Les digo, tengan a la mano su Biblia, su cuaderno espiritual, su lápiz y busquen un lugar tranquilo, apaguen todo aquello que les puede interrumpir para que comencemos a realizar esta lección divina del día de hoy, para que estemos dispuestos a escuchar esa palabra de Dios, esa voz de Dios que nos va a hablar al corazón. Antes de comenzar, debo agradecerte todo el apoyo que me puedas brindar compartiendo el video y dándole el me gusta, el dedito arriba aquí abajo para que así la plataforma YouTube pueda promovernos a muchas más personas. Gracias por tu apoyo y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Comenzamos encomendándonos al Espíritu Santo. Te invito a que ores conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia, y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, y te invito a abrir tu Biblia. Primer paso de la lección divina, la lectura. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 56. Vamos a leer esta primera vez en voz alta para que podamos escuchar la palabra. La palabra debe ser proclamada en voz alta para poderla escuchar. Y luego lo complementario a este paso es hacer 2 y 3 relecturas para que podamos subrayar las partes más importantes. Y ya lo vamos a ir viendo con detenimiento. Entonces comencemos con la lectura. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir romanos, van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, le dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos.
Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín y la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros, ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Bien, y en este primer paso de la lección divina encontramos esta pregunta, ¿qué dice el texto? Luego de haber leído por primera vez el texto, debemos responder esta pregunta. Y esta pregunta trata de que podamos decir con nuestras propias palabras lo que acabamos de leer, pero como sé que es difícil que podamos captar a la primera vez todo lo que es el los detalles de la lectura, este paso nos invita a releer 2 veces, 3 veces el texto, subrayarlo, sacar las partes más importantes, ver el contexto, cuáles son los personajes, en fin, con todos estos detalles después poder contar a cualquier persona lo que dice el texto con nuestras propias palabras. Entonces, lo voy a ir haciendo contigo. No voy a releer el texto, mas sí te voy a compartir los detalles importantes y voy a ir haciendo una breve reflexión sobre la misma. Bien, entonces vamos a contextualizar este texto. Vimos cómo en el Evangelio de hoy nos relata la final, la parte final del largo episodio de la resurrección de Lázaro en Betania, en la casa de Marta y María. Eso comienza en el capítulo 11, en este capítulo 11 que leímos hoy, en los versículos del 1 al 56. Por supuesto, los versículos que están hoy comenzamos a leer desde el 45, que es la parte final de este relato de la resurrección de Lázaro. Y pues ya esta última parte concluye cómo los jefes de los judíos estaban ya planeando la muerte de Jesús. Entonces, esta resurrección de Lázaro es la séptima señal o milagro de Jesús en el Evangelio de Juan y es también el punto álgido y decisivo de la revelación que viene haciendo de Dios y de sí mismo. La pequeña comunidad de Betania, de la que a Jesús le gustaba hospedarse, refleja la situación y el estilo de vida de las pequeñas comunidades del discípulo amado al final del primer siglo en Asia Menor. Betania quiere decir casa de los pobres. Eran comunidades pobres de gente pobre. Marta quiere decir señora, es decir, coordinadora. Una mujer coordinaba la comunidad. Lázaro significa Dios ayuda. La comunidad pobre esperaba todo de Dios. María significa la amada de Yahvé. Era la discípula amada, imagen de la comunidad. Y entonces vemos cómo, con el significado de estos nombres, el episodio de la resurrección de Lázaro comunicaba esta certeza. Jesús trae la vida para la comunidad de los pobres. Jesús es fuente de vida para todos los que creen en Él. Vamos específicamente al versículo 45 y 46.
nos encontramos con la repercusión de la séptima señal en medio del pueblo. Después de la resurrección de Lázaro, viene la descripción de la repercusión de esta señal en medio de la gente. La resurrección de Lázaro la tenemos en este mismo capítulo 11, pero desde el versículo 1 al 44. Y la repercusión que trae esto sobre la gente es que comienza a sentirse y a verse las divisiones. Muchos judíos que habían ido a casa de María y que vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él, pero otros que fueron donde los fariseos y contaron lo que Jesús había hecho, provocaron las discusiones, los enfrentamientos. Estos últimos que fueron a contar lo que habían visto, a los que escucharon y comenzaron a entrar en conflicto, comenzaron a denunciar a Jesús. Entonces, para poder entender esta reacción negativa de una parte de la población, es preciso tener en cuenta que la mitad de la población de Jerusalén dependía en todo del templo para poder vivir y sobrevivir. Por ello, difícilmente irían a apoyar a un desconocido profeta de Galilea que criticaba el templo y las autoridades. Es decir, les llevaba completamente la contraria. Esto también explica el que algunos se prestaran para informar a las autoridades. Definitivamente, todos estos movimientos iban enfocados a denunciar a Jesús y a sacarlo del medio a como diera lugar. Versículos 47 al 53. Y aquí vemos la repercusión de esta séptima señal en medio de las autoridades. La noticia de la resurrección de Lázaro hizo crecer la popularidad de Jesús. Por esto los líderes religiosos convocan el consejo, el sinedrío, la máxima autoridad para discernir qué hacer. Pues este hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Esa fue la conclusión a la cual llegaron estos judíos. Ellos le temían a los romanos y de hecho el pasado, desde la invasión romana en el año 64 a.C. hasta la época de Jesús, habían ya mostrado varias veces que los romanos reprimían con toda violencia cualquier intento de rebelión popular. En el caso de Jesús, la reacción romana podía llevar a la pérdida de todo, inclusive del templo que era su sustento, y de la posición privilegiada de los sacerdotes. Por eso, Caifás, el sumo sacerdote, decide lo siguiente: es mejor que un solo hombre muera por el pueblo y no que la nación entera perezca. Y era lógico según el pensamiento de ellos, ¿no? Y el evangelista Juan hace un lindo comentario. Caifás no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en un solo lugar, los hijos de Dios que estaban dispersos. Así, a partir de ese momento, los líderes preocupados por el crecimiento del liderazgo de Jesús y motivados por el miedo a los romanos,
deciden matar a Jesús. Y de esta forma vino la decisión de matarlo. Vamos a los versículos 54 al 56. La repercusión de esta séptima señal en la vida de Jesús. El resultado final es que Jesús tenía que vivir como un clandestino. Por eso Jesús no andaba ya en público entre judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí residía con los discípulos. La Pascua estaba cerca. En esa época del año, la población de Jerusalén se triplicaba por causa del gran número de peregrinos y romeros. Todos conversaban sobre Jesús. ¿Qué piensa hacer? ¿Será que no va para la fiesta? Asimismo, en la época en que fue escrito el Evangelio, al final del primer siglo, época de persecución del emperador dominicano, las comunidades cristianas se veían obligadas a vivir en clandestinidad. Una llave para entender esta séptima señal de Lázaro. Lázaro estaba enfermo. Las hermanas Marta y María mandaron a llamar a Jesús. Aquel a quien tú quieres está enfermo. Ese fue el mensaje. Eso lo vemos en Juan 11, 3, 5. Jesús atiende la petición y explica a los discípulos, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En el Evangelio de Juan, la glorificación de Jesús acontece a través de la muerte de Lázaro. Una de las causas de su condena a muerte va a ser la resurrección de Lázaro. Muchos judíos estaban en la casa de Marta y María para consolarlas de la pérdida del hermano. Los judíos, representantes de la antigua alianza, solo saben consolar. No saben traer vida nueva. Jesús es aquel que trae vida nueva. Así, por un lado, la amenaza de muerte contra Jesús y por el otro, Jesús que llega para vencer la muerte. Y es en este contexto de conflicto entre vida y muerte que se realiza la séptima señal de la resurrección de Lázaro. Marta dice que cree en la resurrección. Los fariseos y la mayoría de la gente creen en la resurrección. Creían, pero no la revelaban. Era una fe en la resurrección al final de los tiempos y no en una resurrección presente en la historia, aquí y ahora. Esta fe antigua no renovaba la vida de nadie, pues no basta creer en la resurrección que va a acontecer al final de los tiempos, sino que hay que creer que la resurrección ya está presente aquí y ahora en la persona de Jesús y en aquellos que creen en Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, sobre esto de la muerte, el mensaje era claro. La muerte ya no tenía ningún poder porque Jesús es la resurrección y la vida. Ese es el mensaje que se quiere dejar con esto, ¿no? De la entrega a la muerte de Jesús, sin ver la señal concreta de la resurrección de Lázaro. Marta confiesa su fe. Marta dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Jesús la mira, le ordena a los que estaban allí quitar la piedra y Marta reacciona, Señor, ya huele, es el cuarto día. Eso lo dice en Juan 11:39. De nuevo Jesús la desafía,
haciendo referencia a la fe en la resurrección, aquí y ahora como una señal de la gloria de Dios. Y le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Qué bonita frase. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Eso nos lo dice también a ti y a mí. Juan capítulo 11, versículo 40. Entonces retiraron la piedra y ante el sepulcro abierto y ante la incredulidad de las personas, Jesús se dirige al Padre y en su oración primero pronuncia una acción de gracias. Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas. Eso lo dice en Juan 11, 41, 42. Jesús conoce al Padre y confía en él, pero ahora pide una señal a causa de la multitud que le rodea, para que puedan creer en él. Jesús es el enviado del Padre. Luego grita en alto un grito creador. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale fuera, versículos 43 y 44. Es el triunfo de la vida sobre la muerte, de la fe sobre la incredulidad. Un agricultor comentó, a nosotros nos toca retirar la piedra y Dios resucita a la comunidad. Hay gente a la que no le gusta quitar la piedra y por eso su comunidad no tiene vida. Y así, hermanos, con esta reflexión un poco prolongada, pero era necesario ver de dónde venía esta última parte, por qué cayeron en la entrega de Jesús, en la decisión de darle muerte. Teníamos que tocar esta parte de la resurrección de Lázaro. Bien, sin alargarme más, vamos a seguir con el próximo paso. Y ahora entramos al segundo paso de la lección divina que nos lleva a la meditación. Y es momento de preguntarnos qué me dice el texto. Y esta pregunta va orientada a la aplicación del texto en mi vida. ¿Cómo este texto viene tal vez a cuestionarme, a corregirme, a orientar, a darme nuevas luces sobre mi situación de vida? Entonces, voy a compartir unos aspectos que yo he considerado para meditar para mí, esperando que también puedan servir para ti, pero no son los únicos. Tú puedes también orientar tu propia meditación con los puntos que tú crees que son convenientes para ti, para tu vida. Entonces vamos a irlo haciendo juntos. Aquí tenemos los 3 puntos que te voy a compartir seguidamente. El primero de ellos dice, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él, pero algunos, es decir, no todos creyeron, algunos. Entonces, ¿quién de nosotros, hermanos, ha visto salir de la tumba a un muerto después de 4 días de haber sido enterrado, 4 o 5 días? ¿Puedes decir que has visto salir un muerto de su tumba después de ese tiempo? Pues algunos, después de ver a Jesús resucitar a Lázaro, fueron a escupir su envidia a los fariseos para asesinar al que nada malo había hecho. Hermanos, aquí está el primer punto clave: la envidia. El envidioso ni ante lo evidente quiere creer ni aceptar al que parece superior. Cuando a ti o a mí nos cae mal alguien, ¿qué hacemos?
lo hacemos evidente, le niego un favor, un saludo, le volteo la cara o le saco la vuelta. Debemos analizar sinceramente estas situaciones, ¿verdad? Para poder que esta palabra de Dios cale en nuestra vida, tenemos que ser lo más sinceros posibles en el momento de meditar, en el momento de aplicar la palabra a nuestra vida. Porque si no lo hacemos, no le sacamos provecho sencillamente a lo que estamos meditando. Entonces, aquí se trata de analizar el primer punto, ver cómo Jesús había suscitado entre toda esa gente en la envidia. Y esa envidia fue la que los llevó a quererlo eliminar. Segundo aspecto, si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Estos hombres perdidos se ocupaban mejor de hacer daño y de matar que de la manera de salvarse a sí mismos. Estaban muy ocupados de seguir a Jesús y ver todos los detalles que podían recopilar para dañarle su reputación, dañarlo a él y en definitiva buscar su muerte. Y sin embargo, temían y se consultaban unos con otros, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchos milagros. Y temían pues perder los bienes temporales. Y ahí estaba el detalle. Y nada les importaba perder, no les importaba perder la vida eterna en la que no pensaban absolutamente, pero sí les importaba perder los dineros que provenían del templo. Entonces, allí la preocupación, si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y vamos a perder nuestros privilegios. Temían pues perder los bienes temporales. Pero a pesar de todo esto, finalmente los romanos, después de la pasión y resurrección del Señor, hicieron desaparecer la ciudad destruyéndola. Entonces fíjense, tanto nadar para morir en la orilla, como diría un proverbio, tanto nadar para morir en la orilla, nada hicieron con perseguirlo, con eliminarlo porque iban a perder sus privilegios en los ingresos del templo. Todos estos temores infundados terminaron hechos humo porque igualmente los romanos terminaron por destruir su fuente de ingreso. Terminaron por desaparecer la ciudad y igualmente quedaron mirando lejos. Entonces, hermanos, hermanas, fíjense cómo a veces nos empeñamos en sacar del medio una situación que nos parece que es impedimento para que nosotros podamos tener seguridades y resulta que todo, absolutamente todo está en las manos de Dios. Si Dios quiere, se da y si Dios no quiere, te lo quita. ¿Para qué tanto afán? ¿Para qué tanto desesperarse y preocuparse? No hay nada que podamos hacer para agregar o quitar algo. Tenemos que analizar esta actitud de de los fariseos, de los miembros del templo. Fue una actitud inútil porque igualmente, no estando Jesús, ellos perdieron todo lo que tenían.
Entonces no es por causa de una persona, es porque Dios quiere que se den las cosas, se dan. Tercer aspecto, buscaban a Jesús en el templo. Muy buenos para buscar a Jesús en el templo, en 1000 novenas, en reuniones, pero muchos en su tiempo lo buscaban no justamente para aprender de él, sino para matarlo. Entonces, ¿dónde buscas a Jesús? ¿Dónde tú y yo buscamos a Jesús? ¿En las estructuras? ¿En cumplir las reglas? ¿O lo buscamos en nuestro prójimo, en aquel que necesita nuestra palabra, nuestro cariño, en mi esposo, en mi esposa, en mi hijo, en mi hija, en el que viene cansado de su trabajo, en fin, en el que tengo a mi lado? Dice Jeremías 29:13, me encontrarán cuando me busquen, sobre todo de corazón. Y estos fariseos buscaban a Jesús en el templo, pero no lo buscaban de corazón, lo buscaban para matarlo. Así que la intención era una intención perversa. A veces también nosotros buscamos a Jesús con otros intereses y no precisamente para crecer ni para alimentarnos, sino por otros intereses. Entonces, revisemos un poco nuestra relación en cuanto a la búsqueda de Jesús y meditemos. Bien, y llegamos al tercer paso de la lección divina que nos lleva a la oración. Y ahora nos preguntamos, ¿qué me hace decir el texto? Según esto que he meditado, ¿cómo le respondo a Dios? ¿Qué le digo en mi oración? Te voy a compartir mi oración personal, la voy a hacer comunitaria y después te pido que tú también compartas la tuya. Vamos a ponernos en contacto a través de la casilla de comentarios para yo también poderles leer, poder saber cómo va avanzando la lección divina. Oremos. Padre bueno, que no te pongamos trabas para que entres en nuestra vida. A veces somos tan tercos que ni siquiera lo evidente queremos ver, ni ante tantos milagros diarios nos sentimos amados por ti. Concédenos un corazón más humilde, capaz de reconocerte en lo sencillo, sin envidiar a los demás. Que siempre busquemos a tu Hijo para imitarlo y amarte como Él. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, y hemos llegado al cuarto paso de la lección divina. Se trata de la contemplación. ¿Qué me hace sentir y ver el texto? Es la pregunta, y para esto debo quedarme en silencio. Es momento de quedarse en silencio contemplando una imagen de nuestro Señor, contemplando la cruz. Jesús va rumbo a la muerte. ¿Qué te hace sentir este texto con todo lo que hemos meditado? ¿Qué te hace sentir el contemplar la cruz donde fue clavado Jesús? Ver su sufrimiento, su dolor, su entrega por todos nosotros pecadores. ¿Qué te hace sentir? Entonces, en silencio, quédate un rato contemplando. Deja que esta palabra meditada y orada resuene en tu interior y luego continuemos. Si deseas, puedes detener un momento el video y luego seguimos adelante. Bien, hermanos, llegamos al quinto paso de la lección divina, último paso, en donde nos encontramos ya con el momento de hacer el propósito o el compromiso. Y
este propósito o compromiso, es importantísimo anotarlo en nuestro cuaderno espiritual y hacerle seguimiento. La pregunta para poder realizar estos propósitos o compromisos es: ¿a qué me invita Jesús con este evangelio de hoy? ¿Cuál es el resultado que puedo sacar de esta meditación del evangelio? ¿Cuál es el propósito? Entonces, la intención de anotarlo allí en el cuaderno es para darle seguimiento y para pedir la gracia de Dios para poder cumplir lo que estoy proponiendo allí. Aquí he anotado algunas cosas en mi cuaderno, en mis anotaciones, y he redactado 3 compromisos basados en la meditación, ¿verdad?, de este texto. Fíjense, este pasaje dijimos que narra la reacción de muchos judíos a ver el milagro de la resurrección de Lázaro, dividiéndose entre la fe y el temor a las autoridades. Tenían como el choque entre la fe y el temor que le tenían a los romanos. Entonces aquí te propongo propuestas de 3 compromisos inspirados en este texto. El primero de ellos: elegir la fe activa ante la evidencia de Dios. Fíjense, muchos de los judíos que vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él, y a pesar de presenciar un milagro tan grande, otros fueron a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho, mostrando, por supuesto, temor a las consecuencias. Entonces, ¿cuál puede ser mi compromiso en cuanto a esta meditación? Me comprometo a cultivar una fe activa y valiente ante las manifestaciones de Dios en mi vida y en el mundo. Esto implica reconocer y abrazar las evidencias de su amor y poder, incluso cuando esto pueda generar oposición o desafíos. Específicamente, debo buscar fortalecer mi convicción personal para no dejarme paralizar por el miedo a las opiniones ajenas o a las posibles dificultades, sino testimoniar con mi vida la fe que he recibido. Fíjense lo comprometedora de este primer punto. Segundo compromiso: discernir las prioridades del reino de Dios sobre el miedo y el interés propio, que esto era lo que les estaba desordenando la vida a los fariseos. El discernir estas prioridades entre el reino de Dios y el miedo que tenían a perder lo que tenían, y todos buscaban como proteger el interés propio, ¿no? Entonces, vimos cómo los principales sacerdotes y los fariseos convocaron a un concilio y se preguntaron: bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque este hombre realiza muchas señales y pronto se llevará por delante a todo el mundo, porque comenzarán a creer en él, y si lo dejamos seguir, vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo. Temiendo las consecuencias políticas, ellos temían más en las consecuencias políticas que en reconocer la obra de Dios. Entonces, ¿cuál puede ser mi compromiso y el tuyo? Me comprometo a discernir y priorizar los valores del reino por encima de mis propios temores. Priorizar los valores y el reino de Dios por encima de mis propios valores, intereses egoístas
o de la búsqueda de la seguridad en la tierra aquí, en donde estoy viviendo ahora, buscando evaluar mis decisiones y acciones a la luz del Evangelio, preguntándome cómo contribuyen al amor, a la justicia y a la verdad, incluso si esto implicara renunciar a ciertas comodidades o enfrentar riesgos. Hermanos, esto es de valientes. Esto es de valientes porque no es fácil dejar algo que me da seguridad para lanzarme a confiar en lo que Dios quiere. No es de la noche a la mañana, por tanto, no te desanimes cuando haces un compromiso de esta magnitud, porque aquí es donde hay que pedir la gracia de Dios. Hay que orar para poder llevar adelante esto, porque nuestra fragilidad humana, por naturaleza, va a querer echar para atrás todo lo que proponemos, lo que nos comprometemos. Entonces, ten cuidado con desanimarte porque no cumples con los compromisos. Es toda una tarea de perseverancia y oración. Bien, entonces no abandones el camino. Sigue adelante a pesar de tus caídas. ¿Ok? Tercer compromiso, ser portador de la verdad y la vida sin dejarme intimidar por la oposición. La meditación fue orientada, a pesar de la creciente oposición y la decisión de las autoridades de matar a Jesús, Jesús continuó con su ministerio hasta que llegó su hora. Su vida y sus milagros eran un testimonio constante de la verdad y la vida que ofrecía Dios. ¿Cuál puede ser mi compromiso? Me comprometo a ser portador de la verdad y la vida que encuentro en Jesús, tanto en mis palabras como en mis acciones. Portador de la verdad, portadora de la verdad. Buscaré oportunidades para compartir mi fe con valentía y amor sin dejarme intimidar por la oposición o el rechazo de los que tengo a mi lado. Reconozco que seguir a Jesús puede implicar desafíos, lo sabes, ¿verdad? Pero la confianza debe ser nuestro punto de apoyo, nuestra guía y fortaleza para mantener nuestro testimonio vivo y relevante en torno de nosotros. Es decir, no podemos claudicar porque nos lleven la contraria, porque se burlen de nosotros, porque nos echen a un lado. No podemos claudicar. Nuestra fe, nuestro compromiso con la verdad va primero que todas esas cosas. Entonces, hermanos y hermanas, espero que estos compromisos les sirvan también a ustedes de inspiración en vuestro camino de fe. Si no quieres usar estos compromisos, tú puedes también plantear los tuyos y te pido que lo compartas abajo en la casilla de comentarios para que así yo pueda también alimentarme de lo que tú has meditado y te has comprometido. Amén. Bien, hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este video, de esta práctica de la lección divina por el día de hoy y también de la semana. Hoy es día sábado, día en que ya estamos a unas horas para celebrar el Domingo de Ramos. Ya entramos en la Semana Santa. Entonces, yo espero que estas lecciones divinas te ayuden a profundizar tu vida espiritual. Te invito a que revises, hermano y hermana. ¿Te acuerdas del mensaje del Papa para la Cuaresma? Los propósitos para la Cuaresma. Te invito a hacer un, eh,
un examen de conciencia, un examen de cómo pudiste llevar adelante esos, esos compromisos que nos proponía el Papa al comienzo de la Cuaresma y cuáles de ellos has podido alcanzar ahora que finaliza la Cuaresma, cuáles de ellos has podido alcanzar y cuáles de ellos todavía te falta trabajar. Es importante hacer una evaluación. Probablemente prepare un video revisando un poco esos puntos y dando unas conclusiones. Bien, entonces está pendiente, probablemente lo suba mañana domingo. Entonces, para comenzar esta Semana Santa, haciendo el propósito de entregarle al Señor todo aquello que no hemos podido lograr en esta Cuaresma, ofrecérselo al Señor para que nos ayude a terminar de vivir esta Semana Santa para afinar lo que no hemos podido alcanzar, nos los termine de alcanzar su gracia. Bien, entonces con esto me voy a despedir. Antes debo recordarte apoyar el video, compártelo, dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho, para que cada vez que suba material al canal estés pendiente y YouTube te avise. Y también comenta, recuerda de comentar. Si es primera vez que visitas el canal, te tenía un regalo. ¿Y cuál es el regalo? El curso completo de Lección Divina totalmente gratuito y el enlace lo consigues abajo en la casilla de descripciones que está donde está el título del video. Abre esa casilla, allí encontrarás el enlace. Curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Le das clic allí, entras a los 6 videos en donde te explico los basamentos teóricos, paso a paso, cómo realizar la Lección Divina en forma individual, cuáles son los orígenes, por qué es importante para nuestras vidas espirituales. Bien, nos encomendamos a nuestra Madre diciendo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, oh Virgen dolorosa, ruega por todos nosotros, intercede por nuestra vida espiritual, Madre. Amén. Te digo, hasta el lunes, si así Dios lo permite. Ya el lunes entramos en Semana Santa. Vamos a hacer las 3 meditaciones que corresponde. Estaré esta semana que viene de lunes a miércoles compartiendo con ustedes. Ya tomaré un breve, un breve descanso jueves, viernes y sábado, que son días fuertes, días de meditación, silencio y oración. Tomaré esos días para luego volver a estar con ustedes el probablemente el domingo de resurrección haré un video especial. Entonces, hasta el lunes, si así Dios lo permite. Dios les bendiga a todos.